Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy les traigo una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Neslihan Atagul enfrentó a la madre de Burak Özçivit con palabras que nadie esperaba. ¿Qué pasó entre ellos? Te lo cuento todo. Todo comenzó hace unos días, cuando Neslihan fue vista saliendo de un elegante restaurante en Estambul, con una expresión seria y mirada decidida. Los rumores no tardaron en explotar en las redes sociales. Algo había pasado entre ella y la familia de Burak Özçivit, su excompañero de reparto y, según algunos, su amor imposible. Lo que nadie esperaba era que la propia Neslihan confirmara el conflicto. Según fuentes cercanas, Neslihan habría tenido una fuerte conversación con la madre de Burak. La tensión entre ambas venía de hace tiempo, pero esta vez todo explotó. Con voz firme y sin titubear, Neslihan le habría dicho: «Ya no caeré en sus juegos. Sé perfectamente qué clase de persona es usted». Una frase que, según los testigos, dejó a todos sin palabras. Burak, por su parte, trató de mantenerse al margen. Sin embargo, los rumores indican que él mismo presenció parte de la discusión. En un momento tenso, habría intentado calmar la situación diciendo: «Ma, por favor, no lo hagas más difícil». Pero su madre, visiblemente molesta, respondió con frialdad: «Las verdaderas intenciones siempre salen a la luz, hijo». Los medios turcos no tardaron en hacerse eco del escándalo. En las redes, los fans se dividieron. Algunos apoyaban a Neslihan, alabando su valentía, mientras otros defendían a la familia de Burak, asegurando que todo era una malinterpretación. Lo cierto es que esta confrontación ha reabierto viejas heridas y ha traído de vuelta un tema que muchos creían enterrado: la relación personal y profesional entre Neslihan y Burak. Fuentes del entorno de Neslihan aseguran que la actriz está cansada de las manipulaciones y de las falsas apariencias. Ella solo quiere paz y enfocarse en su carrera, comentó una amiga cercana. Pero, tras lo ocurrido, parece difícil que haya reconciliación. La madre de Burak, conocida por su fuerte carácter, no parece dispuesta a olvidar las palabras de Neslihan. A la salida del encuentro, un periodista le preguntó directamente a Neslihan si todo había terminado mal con la familia de Burak. Con serenidad pero con una mirada firme, ella respondió: «Algunas personas solo muestran su verdadera cara cuando ya es demasiado tarde. No tengo nada más que decir». Esa declaración bastó para que las redes ardieran. Hashtags como #Neslihan vs Burak y #Drama turco se convirtieron en tendencia mundial. Burak, que actualmente está inmerso en nuevos proyectos, evitó responder directamente. Pero un comentario suyo en una reciente entrevista dio mucho de qué hablar: «A veces el silencio es la mejor respuesta». Muchos interpretaron esas palabras como una referencia indirecta al incidente con Neslihan. Otros, en cambio, creen que fue una estrategia para calmar las aguas sin involucrarse más. Pero lo que parecía un simple malentendido terminó escalando aún más cuando un programa de televisión turco filtró supuestos audios de la conversación. En ellos, se escuchaba a una mujer, presuntamente la madre de Burak, diciendo: «Esa chica siempre ha querido brillar más que mi hijo». Aunque la autenticidad del audio no fue confirmada, bastó para que los tabloides y páginas de farándula multiplicaran los titulares. Los fans comenzaron a revisar entrevistas antiguas, escenas de detrás de cámaras y cualquier gesto entre los actores durante las grabaciones de Kara Sevda. Algunos incluso afirmaron que la tensión se notaba desde entonces. Clips antiguos comenzaron a circular en TikTok y X, antes Twitter, acompañados de teorías y comentarios que mantenían el tema en las tendencias durante varios días. Entretanto, Neslihan decidió romper el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram. En un mensaje corto pero contundente, escribió: «El respeto no se exige, se demuestra». Sin etiquetas, sin mencionar nombres, pero con la suficiente fuerza para encender nuevamente el debate. En menos de una hora, la publicación superó el 1.000.000 de reacciones y los comentarios se dividieron entre apoyo incondicional y críticas feroces.
Mientras tanto, Burak parecía más enfocado en su próximo proyecto cinematográfico, una superproducción histórica en la que interpreta a un héroe otomano. Sin embargo, varios periodistas notaron que su comportamiento durante las entrevistas era más reservado de lo habitual. Algunos reporteros incluso afirmaron que su esposa, Fariye Ebsen, le habría pedido que se mantuviera alejado de cualquier polémica relacionada con Neslihan para proteger la imagen de la familia. Los días pasaron, pero el tema no desapareció. Un columnista del diario Saba publicó un artículo titulado La elegancia del silencio vs la fuerza de la verdad, donde analizaba cómo cada uno había enfrentado la situación. Según él, Neslihan habló con el corazón, mientras Burak eligió callar con la cabeza. Esta frase se volvió viral y fue repetida en múltiples programas de farándula. A medida que la polémica crecía, marcas y patrocinadores comenzaron a tomar partido de manera sutil. Algunas campañas publicitarias vinculadas a Burak se pausaron temporalmente, mientras que las redes oficiales de una marca de cosméticos donde Neslihan era embajadora publicaron un mensaje ambiguo. La verdadera belleza está en ser auténtico. Los usuarios no tardaron en interpretar la publicación como una indirecta. En medio de la tormenta mediática, surgió una nueva versión de los hechos. Una periodista de espectáculos, conocida por sus exclusivas, aseguró que la discusión no se debía a celos ni a viejas rivalidades profesionales, sino a un desacuerdo en un proyecto benéfico que ambos actores apoyaban. Según ella, la madre de Burak habría intervenido en una donación para cambiar el destino de los fondos, algo que enfureció a Neslihan. Sin embargo, ninguna de las partes confirmó ni desmintió esta versión. Lo cierto es que el público continúa dividido. Algunos seguidores defienden la postura firme de Neslihan, considerándola un símbolo de empoderamiento y sinceridad en una industria donde prevalece la hipocresía. Otros, en cambio, critican su actitud por considerarla innecesariamente confrontativa. En los foros y grupos de fans, las discusiones se tornaron tan intensas que varios administradores tuvieron que cerrar comentarios para evitar enfrentamientos. Una fuente anónima cercana a la producción de la serie que los unió años atrás afirmó, ellos siempre tuvieron una conexión especial. No romántica, pero sí muy intensa. Tal vez por eso, cualquier malentendido entre ellos parece más grande de lo que realmente es. Sin embargo, la distancia entre ambos ahora parece irreconciliable. Mientras Neslihan se refugia en su círculo íntimo y se prepara para su próximo rodaje internacional, Burak continúa concentrado en su familia y su carrera, evitando todo comentario público. Pese a todo, hay quienes aseguran que aún queda una última palabra por decir. Algunos periodistas afirman que un encuentro fortuito entre ambos podría darse en una próxima gala de premios en Estambul. Los organizadores, conscientes del revuelo, han incrementado la expectativa. ¿Se saludarán? ¿Habrá tensión? ¿O tal vez una reconciliación inesperada ante las cámaras? Mientras tanto, los seguidores de ambos continúan pendientes, generando memes, videos y análisis de cada gesto o publicación. Lo que comenzó como una simple conversación privada se ha convertido en uno de los mayores escándalos mediáticos del año en Turquía. Y como bien dicen los expertos en entretenimiento, en el mundo del espectáculo, nada se olvida, todo se transforma. Y hasta aquí llega nuestro video de hoy. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué opinas de esta polémica. Nos vemos en el próximo video, con más noticias del corazón y del mundo de las celebridades.